La idea de alma se puede rastrear hasta la antigüedad y va mucho más allá de la religión. Tiene que ver con la mente, la personalidad, la conciencia de sí, con quiénes somos y quiénes deseamos ser. ¿Qué es el alma para la filosofía? ¿En qué momento de nuestra vida es que comenzamos a definir nuestra personalidad? Y realmente, ¿qué tan manipulables podemos ser? Hoy, en La Letra Chica, el software del alma. Hay un alma perdida. ¿Esto es el cielo? No. ¿Es el infierno? ¿Infierno? 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 Coyotito calladito. No, es el gran antes. Las almas nuevas reciben su personalidad, carácter e intereses aquí antes de irse. ¡Aquí estamos! ¿Qué fue eso? ¡Esperen! Tranquilo, las almas no se dañan aquí. Para eso es la vida en la tierra. ¿Qué es el alma? No importa si crees en ella o no, pero posiblemente sí creas que hay algo que tienes tú que te hace ser tú mismo. Alma, mente o conciencia. Este concepto ha sido construido a partir de muchas ideas desde la antigüedad hasta llegar a la tradición judeo-cristiana a través de la influencia de la filosofía platónica. El concepto del alma es una de las preguntas más profundas y trascendentales de toda la ciencia y de toda la historia humana. A través de los años, poetas y filósofos han intentado descubrir qué es el alma, cuál es la esencia de lo que nos hace humanos. La mayoría de tradiciones filosóficas, religiosas y culturales, desde los antiguos egipcios, griegos e hindúes hasta los chinos y mayas, consideran divino el origen del alma y el espíritu. Para ellos, uno puede tener 80 años humanos y su alma 12. También se puede venir con un alma de 1000 años y tener solo 10 de edad humana. Lo que nos ha ocurrido a lo largo de este tiempo es que muchas de las funciones que eran explicables o que se explicaban solo atribuyéndolas al alma, es decir, a un elemento inmaterial diferente del cuerpo, pues han ido teniendo poco a poco explicaciones científicas. La interacción que hay entre el espíritu y la carne. Mis amigos frecuentemente me oyen decir que las personas son después de los 20 años responsables de su cara, de modo tal que un hombre con cara de estúpido por lo general es un estúpido. Y creo que efectivamente hay una influencia de la morfología, es decir, de la forma que tienen las personas, en el alma de las personas. Una interacción, digo, que no ha sido generalmente muy indagada por la psiquiatría. El filósofo se prepara para la muerte, que lo que debe hacer es prepararse para ese momento en el que el alma se desprende del cuerpo. Y esa es la curación, esa es la purificación, porque toda la vida del filósofo es una preparación para la muerte, porque es el momento en el que el cuerpo deja de estorbar con el sueño, el hambre, el cansancio, ¿no? Y puede dedicarse plenamente a la filosofía, que es lo propio del alma o de la razón. ¡Chismoso! ¿Cómo pudiste delatarme? No quiero que un cuervo me pique el alma para siempre. El alma, por favor, eso del alma no existe. Lo inventaron para asustar niños, como el Coco o Michael Jackson. Pero todas las religiones dicen que hay un alma. ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganarían con eso? No los escucho tallar. 21:04, muy buenas noches, esto es La Letra Chica. Maite Sarasola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Jorge Temponi? Muy bien, ¿cuánta tela para cortar? Tela concreta, material y tela etérea. Veremos en el transcurso del programa hacia dónde navegan las ideas. A ver si vamos entendiendo un poco y para eso recibimos al primer invitado de la noche, quien es Miguel Pastorino. Es doctor en Filosofía y profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por venir. A ver, ¿cómo es que ha evolucionado el concepto del alma para la filosofía, teniendo en cuenta que es algo que ha estado muy marcado, como veíamos en el tape, por la religión, por la cultura? Pensemos en capaz que el concepto que tenemos de alma para el mundo occidental no es lo mismo que para Oriente. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando eso? ¿Cómo ha ido cambiando? Sí, ver la evolución casi que sería un trabajo titánico, pero diciendo algunas cosas, sí, resúmenes. A ver, incluso cuando hoy decimos alma y leemos un autor antiguo, tendemos el problema de leerlo desde la concepción actual. Claro. Y además cargado de la ficción, la literatura, el cine, donde pensamos en una especie de, no sé, espíritu etéreo que es separado del cuerpo. Y en realidad cuando uno ve
en todas las tradiciones filosóficas, no solo en la nuestra, no solo la griega, que es la que más heredamos, sino también en Oriente, en la India, uno puede ver que en las experiencias religiosas está la raíz de esas inquietudes. En el Paleolítico, antes que la filosofía, hay registros, la antropología cultural lo ha mostrado, de que en la sepultura de las personas de esa época tan antigua para nosotros, ya hay, por ejemplo, que la gente le dan cosas para un viaje, ¿no? Digamos, el entierro tiene un acto ritual de pensar en una supervivencia más allá de la muerte. No es el final absoluto. Como que la muerte no es el final. Y de hecho, la sed de inmortalidad, especulada racionalmente o vivida místicamente, ha sido y sigue siendo en la historia de la humanidad algo que es como propio de la condición humana. De hecho, lo vemos hasta en toda la literatura. Claramente, nosotros tenemos en la tradición dos autores fuertes, que son Platón y Aristóteles en los griegos, con dos visiones muy distintas. Hemos heredado de Platón un dualismo justamente de desprecio muchas veces del cuerpo, de lo material, y muy pocos saben que eso influyó más en la religión que lo que pensamos, que a veces pensamos que es al revés. La visión bíblica judía del texto del Génesis tiene una visión unitaria del ser humano. No hay una visión de que el alma por un lado, el cuerpo por otro. Eso le vino por Platón al cristianismo, lo asimiló después. En realidad, en la visión bíblica, por ejemplo, el ser humano, cuando muere la persona, se extingue completamente. Aunque después crea la resurrección, en los primeros textos no hay una idea de un alma, eso no existe, eso aparece después incluso en la Biblia porque hay comunidades judías con influencia griega. No olvidemos que son varios libros que se escriben durante siglos. Entonces uno puede ver que la concepción del alma también ha cambiado en cuanto, por ejemplo, para los hindúes y para los antiguos griegos no era lo que hoy entendemos como la conciencia, el yo, que eso es más una herencia de Descartes del siglo XVI, de que el alma es la conciencia. No, era como una especie de sustrato etéreo que vendría a ser algo así como el principio vital. De hecho, la etimología de la palabra alma, ánima en latín, todavía la usamos, es lo que anima, ¿no? La gente dice, el alma de esto es como lo que le da vida, fiesta, ¿no? El alma del equipo. Lo que anima. Y de hecho, nosotros los occidentales hemos llamado animismo a un montón de religiones que tienen otros nombres, que son las más primitivas, las indígenas, en África, y los occidentales le pusimos así animismo. ¿Por qué? Porque esas religiones primitivas, que le rinden culto a la naturaleza, entienden que todo elemento que existe tiene un alma, un ánima, algo que lo anima. No sé si recordaron la película Avatar, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede ver cómo el árbol, la planta, eso tiene mucho que ver con la cosmovisión hindú y algunas cosmovisiones indígenas donde toda la existencia está animada por la vida y por diferentes formas de vida, donde no hay una distinción entre lo material y lo espiritual como tenemos nosotros hoy, ¿no? Nombrabas a Platón, Aristóteles aportó ahí también, Sí. marcó la cancha, y siempre ir a los griegos es ir a nuestras raíces. ¿Qué dijo Aristóteles? Bueno, Aristóteles tiene un libro que, para empezar por Aristóteles, es un libro lindo de leer, que a veces hay que leerlo más de una vez para poder ir agarrando el lenguaje, que se llama De Anima, ¿no? Es el tratado sobre el alma. Y Aristóteles, que era alguien que observaba mucho la naturaleza, la idea de alma, de hecho, es ambiguo el tema de la inmortalidad en Aristóteles y es un tema como bastante secundario en su tratado, no así en Platón, donde el tema de la inmortalidad lo quiere argumentar fuertemente, donde el tema del alma es simplemente un principio vital. Y Aristóteles incluso establece un alma vegetativa, un alma animal, un alma humana, que es el alma racional, que es la superior, porque es la que tiene libertad, la que tiene voluntad, ¿no? Pero, sin embargo, hoy algunos están redescubriendo a Aristóteles por todo el tema de la mente animal, por todo lo que Aristóteles podía observar en esas como capacidades de lo que él entendía el alma animal, que podríamos traducir como la mente animal, porque de hecho la palabra alma, en griego psige, nosotros traducimos por mente. De hecho, psicología sería el estudio del alma, etimológicamente. Y decimos es el estudio de la mente. O sea que incluso los autores contemporáneos, como el término alma lo asocian a veces demasiado a lo religioso y a algunos les genera cierto pudor, dicen, hablemos de la mente como que es lo mismo, y para algunos autores es exactamente lo mismo, ¿no? Para otros no, porque ahí tiene que ver también las tradiciones filosóficas son bastante distintas. Claro. ¿Y de qué nos sirve pensar en que existe un alma? Ponele. ¿Hay alguna cuestión ahí, como decías al principio, vinculada a la muerte, a ese viaje que de última sigue, entonces no se termina en esta cuestión finita que es la vida como la conocemos? Bueno, lo que sucede es que en realidad el tema es que las grandes preguntas metafísicas en la historia de la filosofía, la pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por si hay algo más allá de este mundo, la pregunta de por qué hay algo en vez de nada, son preguntas que no tienen respuesta definitiva, por eso la filosofía tiene propaganda, y es cierto, de que plantea preguntas que vengo a problematizar y no te traigo la respuesta final. No es que no tenga respuestas, no es que no le interese la verdad, pero plantea preguntas, como la pregunta por la existencia del alma, que son preguntas que no tienen fin. Porque de alguna manera no es algo evidente.
Todos tenemos evidencia de que tenemos conciencia. O sea, algunos hoy incluso pueden plantear de que la conciencia es una ilusión del cerebro y hay unos teóricos que basados mucho en la neurociencia van a especular ya de modo filosófico, aunque se basen en la ciencia, a decir que todo lo que nosotros creemos que pensamos es nada más que una ilusión y que la realidad es algo que está totalmente construido por el cerebro. El tema ahí es que también hasta la libertad la niegan. De hecho, Harari en uno de sus libros, citando a estos autores, dice la libertad es una ilusión, porque en realidad nosotros creemos que decidimos, pero en realidad no decidimos, es el cerebro el que decide. Claro, ahí te generaría un problema para el derecho penal o para la ética, es decir, al final si mis decisiones no son mías, ¿de qué dependen? Entonces, ahí hay un problema y es que siempre queda como salvado, aquí hay una cuestión donde, por más que me expliquen que estoy condicionado por la cultura, por la biología, por un montón de cosas, todos seguimos entendiendo, creyendo y pensando que hay un momento de reflexividad, de autoconciencia en el cual nosotros, aunque para eso dependemos de nuestra biología, como que hay un espacio distinto. Que eso no quiere decir un mundo paralelo, ¿no? Eso entra en el ámbito religioso, si querés. Pero justamente la pregunta por el alma es la pregunta por algo que nos es tan propio, que en todas las religiones, incluso en el hinduismo, sigue siendo como lo más esencial, aquello que te hace a vos ser vos. De hecho, los antiguos, ¿qué veían? Que nosotros envejecemos, pero seguimos siendo la misma persona. O sea, nuestra singularidad está dada por el alma que nos Entonces, toca. eso que decían, pasaban al comienzo, ¿no? No envejece el alma, es decir, mi cuerpo se deteriora, y eso veía Platón, ¿no? Es decir, pero hay algo que permanece siempre, como lo mismo, ¿no? Entonces, claro, también está esa idea de si esto no envejece con el cuerpo, la pregunta es válida. ¿No sobrevivirá a la muerte? Y de hecho ahora algunos de ellos, Elon Musk, con sus proyectos de Neuralink, de poner un chip en el cerebro, que todavía no le sale bien, pero dentro de poco, la idea de la interfase cerebro-máquina, de pensar que hay un sueño que tienen los transhumanistas, que es un movimiento ideológico muy interesante, que es trasladar la mente humana a la inteligencia artificial y que una conciencia pudiera sobrevivir en una plataforma que no sea la biológica. O sea, eso hay gente que lo está pensando hoy. Me asustás. Asusta un poco. Me asustaste de puro conservador, porque no sé si per se es malo. Tranquilos que por ahora eso no se puede, pero están pensando y queriendo invertir en eso. Porque también se genera otro tema. Hablamos de mente y la pregunta es, ¿las máquinas piensan? Bueno, dependiendo qué entiendas por pensamiento o por inteligencia, se puede hablar de que hay inteligencia artificial, pero tampoco es una mente como la humana, sino que puede hacer ciertas cosas, incluso a una velocidad increíble, pero la máquina no sabe que es una máquina. Y ahí tenés otra pregunta. Es decir, el ser humano parecería ser el único, como establece Heidegger, que sabe que va a morir, el único que se angustia porque se pregunta por sí mismo y por la vida. Es como que, incluso Heidegger, citando a Scheller, dice, el ser humano cuanto más sabe de sí mismo, más se vuelve un misterio para sí. O sea que sabemos tanto hoy. De hecho, la neurociencia ha avanzado tanto en las últimas décadas, sabemos más del cerebro de lo que nunca supimos, y sin embargo, ¿cómo surge la conciencia? ¿Cómo funciona la conciencia? Aunque vos tengas un escaneo cerebral, vos lo que sabés es lo que pasa en el cerebro. Eso es correlativo, pero eso no es la causa de lo que te pasa. No se puede hacer una lectura simple. Es mucho más complejo y, sin embargo, sigue siendo un misterio. Aunque a veces algunos quieran tener ya la llave para saber cómo podemos manejar la mente. Hay algunos que crean el neuromarketing ahora, para ver si podemos entender mejor la mente del consumidor, ¿no? Bueno, en el tercer bloque nos vamos a meter en publicidad justamente. Pero sí, es un tema como muy profundo, muy complejo, y que cuanto más avanzamos en el conocimiento, de hecho hay una disciplina en la filosofía que es la filosofía de la mente, que explota en el siglo XX, porque las neurociencias están desafiando a la filosofía a repensar viejos conceptos. Alma, mente, conciencia, libertad, libre albedrío, porque está replanteándose. Y entonces hay todo un debate actual, permanente, contemporáneo, sobre cuál es la relación entre mente y cerebro. ¿La mente es solo el cerebro? ¿Somos el cerebro y nada más? ¿Somos un montón de neuronas o es algo más? Y si la mente es otra cosa, ¿eso es que emerge del cerebro o es una realidad distinta? Esos son problemas que hoy se están discutiendo. Es decir, a nivel de filosofía y neurociencia. Claro, pero además está esa cuestión de que está todo vinculado, ¿no? Porque decía eso que es la personalidad, el yo, el alma, la conciencia. Bueno, es que nosotros nos experimentamos y nos concebimos como una unidad. De hecho, eso aparece en textos de Platón, ¿no? Que Sócrates dice, no son mis piernas las que caminan, soy yo el que camina. A veces cuando decimos, no, porque a mi cerebro, a vos te gusta. ¿Qué es el yo? ¿No? Porque a veces no podemos definir a la persona por una parte de su ser, ¿no? A veces es una forma un poco simple de querer explicar que tenemos un avance tremendo para entender el cerebro, pero
pero definir una persona por una sola dimensión la recorta. De hecho, Viktor Frankl, que era neurólogo y psiquiatra y filósofo, sobreviviente de 4 campos de concentración, él cuando hablaba de las clases que él recibió de medicina decía, cuando yo escucho un profesor reduccionista, es aquel que reduce al ser humano a una sola dimensión, es cuando te dicen, no somos nada más que. Entonces, cuando vos escuches, no somos nada más que un proceso metabólico, sí, somos eso, pero somos más que eso. Cuando te digan, no somos más que un cerebro, sí, somos eso, pero somos algo más. Y la pregunta por el algo más sigue siendo la pregunta por el alma, más allá de que haya teorías para... no te da la vida para adentrarte, pero lo interesante es que nos hagamos la pregunta, ¿no? Si somos algo más que esto. Hablando de preguntas, de alma y de tecnología, que fueron temas que quedaron sobre la mesa, me tomo el atrevimiento de recomendarles el cuento La última pregunta de Isaac Asimov. A mí, para mi gusto, de lo mejor que he leído en mi vida, Asimov, La última pregunta. Pienso en las hormigas, ¿sabes? Ahora, mientras hablaba, estaba pensando en cómo funcionan en un hormiguero. Las abejas, se podría decir otro tanto de ellas. Y pareciera que es una sola alma para todos esos bichitos. Es decir, trabajan como una unidad. ¿Qué pasa con el ser humano y la diferencia de los demás? Ahora está, de los demás seres vivos, está como muy en cuestión este asunto de que el ser humano se puso en la cumbre de la pirámide y le pasó por arriba toda la vida al planeta y le está pasando, ¿no? Pero ¿es el ser humano la única expresión de vida con conciencia de sí? ¿Es ese pliegue donde el universo tiene conciencia de sí? Bueno, en esto hay teorías filosóficas también. De hecho, hay un autor británico, David Chalmers, que es panpsiquista. Él entiende que todo tiene conciencia. Y de hecho, él hace chistes y dice, los que siguen mi línea no pueden ser veganos porque no pueden comer nada, ¿no? O sea, entonces él dice, en realidad, todo tiene conciencia a diferentes niveles de conciencia. No es lo mismo una mente humana que dice que un fotón no viene corriendo diciendo voy muy rápido, o sea, no. O sea, en realidad, dice, son niveles distintos. Es una teoría filosófica muy cuestionada, pero que él se anima a alargarla hoy en el siglo XXI. Después hay también cuestiones que se van descubriendo de que nosotros no podemos pensar desde la mente animal, aunque hay estudios del cerebro animal, pero nosotros incluso proyectamos el animal un sujeto consciente como nosotros, porque no podemos imaginarlo. De hecho decimos, ay, mira cómo me extraña, y mi perro sí, pero no me extraña el modo en que yo extraño, ¿no? Entonces, ahí hay que ver una cuestión que tiene que ver con los niveles que ya Aristóteles intuía, ¿no? Como nosotros somos mucho más responsables de la naturaleza, porque somos más libres y más conscientes de lo que hacemos, ¿no? Entonces, también hay en el ser humano una responsabilidad respecto de la naturaleza. Pero claro, es cierto que eso a veces llevó también a cosificar a los otros seres, ¿no? Hay una cuestión ahí, sí, con todo el tema de la ética animal, que sin duda ha crecido últimamente positivamente, ¿no? Para descubrir también que a veces, ¿no? Una cosa es el convivir con otros, otra cosa es adueñarse. Pero me parece interesante es el tema de lo colectivo, el tema de lo comunitario. Eso tiene que ver con la naturaleza. Los seres humanos en una cultura marcada por el individualismo, por esa cuestión. Vivimos una cultura muy narcisista, muy de la cultura de la selfie, ya no aparece más nadie en la foto, solo mi cara. Entonces, cuando vivís en un mundo así, olvidamos que somos vulnerables, que somos naturalmente dependientes, somos el animal más dependiente que existe desde que nacemos y cuando morimos necesitamos de los otros como ningún otro. Somos seres colaborativos, o sea, existimos en sociedad porque hemos construido, somos el único animal que no se adapta al medio, sino que al medio lo adapta así, ¿no? Y crea cultura. Entonces, por supuesto que somos seres colectivos, comunitarios, con inteligencia colectiva. El tema es que a veces vivimos en una especie, y hoy creo, en una peligrosa ilusión de que somos islas, ¿no? Y que creo que además genera nuevas patologías. Recomiendo los ensayos de Byung-Chul Han, el coreano alemán que ahora está de moda, se lee mucho. Es un filósofo, creo yo, más accesible para el público de hoy porque habla del hoy. Y una de las cosas que plantea es esto, es en una cultura narcisista, donde la persona se centra solo en sí misma y el otro desaparece, y hay una expulsión de todo lo que es distinto, no puedo ver lo que es distinto. Claro, el ser humano en realidad enferma de encerramiento en sí mismo. Y él habla de las patologías actuales de forma metafórica, diciendo por qué hoy aparecen más enfermedades autoinmunes, neurológicas y psiquiátricas como las que más se sienten. Dice, estamos con personas aisladas, ¿no? Aunque supuestamente somos seres sociales. Sí, súper conectados. Y es súper interesante ver este tema que planteaste, por eso, comparación con los animales, de que si no hemos desconectado también de la naturaleza, contra nosotros mismos incluso, ¿no? ¿El nombre del filósofo despacito? Byung-Chul Han. Igual si lo buscan en internet ponen Han, H-A-N, y hay libros, ensayos muy interesantes, son cortitos. Uno se llama La Sociedad del Cansancio, que habla de por qué estamos agotados, y es porque
es justamente ese de los más conocidos, Sí, el vivir de que para las personas se trabajar, más que explotan a nada. sí mismas contestando mails de que están hasta que se acuestan y creen que son libres porque trabajan freelance, pero trabajan 24 horas, ¿no? Entonces viven agotados y competimos por quién está más cansado, ¿no? Dice, y eso es útil al sistema porque tenemos que ser siempre productivos y casi que es pecado tener tiempo libre y no hacer nada, ¿no? Cuando en realidad eso es saludable. Entonces él va un poquito en una crítica a cómo la cultura individualista está generando esas patologías de la época actual, que es muy interesante. Miguel Pastorino, muchísimas gracias por este primer bloque. Gracias a ustedes. Recién empezó, me estalló el cerebro, ya seguimos, qué sé yo. Un montón de preguntas. Suerte en pila por ahí, ya volvemos. Les recordamos que tenemos Twitter, somos @laletrachica.tv y con el hashtag #laletrachica circulan hermosos contenidos y opiniones. Y vamos a seguir hablando del alma. En este segundo bloque recibimos a Gabriela Fernández, quien es licenciada en Psicología con formación en niños, niñas y adolescentes. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, encantada. Gabriela, ¿existe un momento donde se puede identificar que empezamos a tener una idea de nosotros mismos, de que existimos, digamos? Bueno, si bien es un proceso, ¿no? Muchas veces lo podemos identificar cuando el niño está cerca de los 2 años, que empieza con el mío, ¿no? Empieza a sentir que las cosas son de su propiedad, o a veces cuando empiezan a hablar del yo quiero, yo puedo, ¿no? Hasta antes se siente como que es un todo con el otro. No es que lo sienta como el otro, pero ahí es cuando lo empieza a verbalizar. ¿Ah? Muchas veces lo que ocurre, que los adultos damos por sentado que el niño, como no puede verbalizar, no entiende muchas cosas, pero en realidad las entiende desde bastante temprano. ¿Ah? De hecho, cerca de los 5 o 6 meses de vida, los bebés pasan por una etapa de angustia, que es la angustia frente al extraño, ¿no? Es decir, el niño empieza a tomar conciencia empieza a utilizar su memoria y empieza a tomar conciencia de quiénes son conocidos y quiénes son desconocidos. O sea que empieza a diferenciar yo, no yo. ¿Ah? Previo a eso, sí, a veces es como una especie de unión generalmente a la mamá, que es su cuidador principal o la persona que lo cuida. ¿Qué edad exacta dijiste? ¿Qué momento? 2. El verbalizarlo entre el año y los 2 años. Eso, además, en el desarrollo del niño depende un poco de la estimulación, depende del desarrollo neurológico, digamos, no es lo mismo un niño, qué sé yo, que haya tenido alguna dificultad al nacer que un niño que haya nacido sin dificultades. Es decir, son muchos los factores que intervienen para que ese desarrollo se dé en un momento o en otro, ¿no? Nunca es lineal, no es, es como el caminar. No todos caminan al año, ¿no? Algunos caminan antes, otros al año, otros después. El desarrollo nunca es fijo. Claro. Y además de la cuestión de la propiedad, ¿qué otras cosas se pueden ver, digamos? Bueno, muchas veces el niño empieza, cuando uno le empieza a preguntar dónde está, ¿no? Se empiezan a identificar, que muchas veces es a través del juego, ¿no? Aquí, ¿no? Si bien no forman la frase, el niño empieza a poder marcar que está presente y que él se identifica frente al llamado, ¿no? Que para eso siempre es muy importante que desde el entorno se tenga presente la importancia de la comunicación, ¿no? Que hoy hablábamos, ¿no? de esto de los medios de comunicación que invaden el desarrollo del niño muchas veces. A nosotros nos sucede que en los sistemas estamos viendo que niños pequeños tienen un retraso en el desarrollo. El consumo por ejemplo, pantallas. De pantallas, el celular, más que nada hoy en día que está en la mano. Esto, ¿no? Tienen un añito y vos no hablan nada, pero con los deditos, y están metidos en ese proceso y eso va marcando su desarrollo en detrimento, podríamos decir. Porque o sea, muchos les demora el conocerse a sí mismos, el estar en esa afuera, digamos. El hablar, ¿no? Porque el niño cuando es pequeño, cuando empezamos con, no sé, tienen 3 meses y empezamos a decirle ajó, el niño observa la boca del adulto, muchas veces la toca, pero en la pantalla hay un sonido, pero no sabe cómo sale ese sonido, ¿no? Entonces empieza a haber todo un retraso en los desarrollos del niño, ¿tá? Entonces empieza como a trastocar con nuestra nueva forma de vincularse, que no es una comunicación personal, sino que es electrónica. ¿Ah? Vamos a sumar el testimonio del neuropediatra Gabriel González, que es profesor y director de la Cátedra de Neuropediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, hablando sobre ADN y factores ambientales. Lo vemos y lo escuchamos.
El cerebro humano se forma, se desarrolla casi en el 90% de su estructura en los primeros 3 años de vida. Y que estos primeros 1000 días de vida luego de la concepción van a ser claves para el desarrollo de ese cerebro y, por supuesto, según cómo se desarrolle ese cerebro en forma óptima o con alteraciones, va a determinar que la trayectoria del individuo se vea alterada. Y tanto su desarrollo, su aprendizaje, el lenguaje, el aprendizaje en la etapa tanto escolar como secundaria o posterior, vaya a estar influido por estos factores. Y también, por supuesto, su conducta y la salud mental. ¿De qué va a depender, diríamos, esta etapa? Y bueno, diríamos, va a depender de factores genéticos, del ADN que heredamos de nuestros padres, pero va a depender también de los factores medioambientales. Lo que pasa desde el momento de la concepción, la alimentación de la madre, la salud física y psíquica de la madre, por supuesto el control del embarazo y desde el nacimiento el apego de esa madre y posteriormente el estímulo que reciba en el hogar y en la sociedad. De tal forma que aquella discusión entre qué era lo más importante, si lo genético o lo ambiental, de alguna forma ha quedado saldada o explicada cuando a partir de lo que se llama epigenética se sabe que no somos prisioneros de nuestros genes, sino que a ese ADN hay que darle puntuación y esa puntuación se la va a dar el medio ambiente, de tal forma que los genes se van a expresar o se van a reprimir en función de estos factores medioambientales. Y lo que más importante, que esos factores epigenéticos también se van a transmitir en futuras generaciones. Gracias al doctor Gabriel González, que está en un congreso en Paraguay y por eso nos envió sus videos para ser parte del programa de hoy. Sobre esto, Gabriela. Bueno, lo que decía el doctor es muy importante, todo lo que tiene que ver con la estimulación, ¿no? El apego que él nombraba, es fundamental porque es lo que hace que el niño pueda desarrollar sus capacidades. Perdona, profundicemos un poquito en la idea de apego en este sentido. Bueno, apego es como la unión, es como, podríamos decir que es un lazo invisible entre el cuidador principal, que volvemos a decir muchas veces es la mamá, y el bebé, que en realidad se manifiesta en todos los mamíferos, es algo con lo cual venimos, que es una protección, ¿no? Si nosotros tenemos cerca un cuidador, vamos a estar protegidos, ¿no? De hecho, cualquier animalito que vemos, ¿no? Si su mamá se va, van atrás. Bueno, de alguna manera eso se empieza a tejer desde el embarazo, ¿no? Nosotros empezamos a hablar de que empieza a haber un apego, es decir, que la mamá va a cuidar, la mamá, el papá, van a cuidar a ese bebé, lo van a proteger, van a hacer los controles que decía Gabriel, que es fundamental, y eso va a ir haciendo que se vaya dando un vínculo de confianza madre, padre, bebé, que va a hacer que el niño se sienta seguro, protegido, y además los padres puedan estar atentos todo el tiempo a lo que le sucede al niño. Entonces, a través de ese apego y de ese vínculo, es que es un lazo que no es fácil de romper cuando el niño comienza. Hay distintos tipos de apego, ¿no? Pero cuando el niño comienza a poder movilizarse por sus propios medios, ¿no? cerca del año, muchas veces el niño se dirige hacia algún lugar a experimentar, a explorar, pero siempre está mirando a sus cuidadores que indican que va a estar cuidado, que va a estar protegido, ¿tá? Y de hecho los padres podemos estar en 80 cosas, pero siempre estamos como con el ojo arriba de ellos, ¿no? ¿Y por qué ese apego sano y esos primeros 1000 días marcan tanto después la vida de una persona a futuro? Hablamos décadas después, ¿no? Bueno, en el bloque anterior hablaban del alma y todo esto. Como yo trabajo con niños, muchas veces me gusta decir que más que el alma, como para que ellos los puedan entender, yo hablo de una esencia, ¿no? Las personas, yo creo que todos tenemos una esencia que nos hace únicos, y esa esencia se va construyendo en la historia de cada uno de nosotros. Entonces, cada cosa que vivimos no desaparece, no la recordaremos conscientemente, pero está inscripta en algún lugar, está un registro
Y eso de alguna manera nos va determinando como personas, va determinando esa esencia que tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Los seres humanos somos muy complejos y yo siempre digo que lo dividimos o nos dividimos para estudiarnos, ¿no? Y eso genera muchas veces dicotomías, pero somos sumamente complejos y cada aspecto va haciendo que se vaya formando una personalidad única. Y vamos a seguir con la conversación, pero también hablamos con el neuropediatra Gabriel González sobre la cuestión de explotar el potencial de cada niño. Y cada niño dijo que el 40% de los niños y niñas del mundo no llegan a explotar completamente su potencial. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen en esto? Nos dijo lo siguiente, lo vemos y seguimos. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, había advertido que casi el 40% de los niños del mundo no lograban su potencial cognitivo y social, y que en la pandemia o posteriormente a la pandemia este porcentaje se aumentó considerablemente. Y esto sobre todo se vio exacerbado no por factores genéticos, sino por los factores ambientales que hacíamos mención. De tal forma que un factor de riesgo de los más importantes son las condiciones de vulnerabilidad, especialmente lo que es la pobreza y su contexto. La pobreza, más allá a veces de determinar la falta de las necesidades básicas satisfechas, el hogar, el ambiente, el agua potable, el acceso a los controles sanitarios, el control, diríamos, de salud de la madre, el control del embarazo, el control del niño, que sabemos que la falta de los mismos aumentan el riesgo de alteraciones del neurodesarrollo. Por supuesto, la alimentación, que puede estar asociada, la desalimentación, la desnutrición, son factores que en este periodo de formación del cerebro son fundamentales. Por ejemplo, la falta de hierro determina que el cerebro no desarrolle sus conexiones en forma adecuada, lo mismo que la falta de algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12. También va a ser muy importante la salud física, la salud mental y la salud social de los cuidadores, de la madre, de la importancia que tiene del momento de la concepción. Sabemos que, por ejemplo, una madre con una depresión, que puede ser reactiva o mantenida, aumenta los riesgos de que ese niño tenga alteraciones del desarrollo, alteraciones conductuales y menor estímulo asociado. Bien, ahí entonces veíamos lo que eran algunas de las diferentes cuestiones de vulnerabilidad que pueden vivir niños y niñas. Te iba a preguntar sobre el rol de los adultos, pero en esto en realidad me sale más preguntarte sobre el rol del Estado, porque en realidad cuando hablamos de esta interseccionalidad de vulnerabilidades, quien tiene que estar es el Estado, de alguna manera. Sí, en realidad es muy importante el que se generen espacios donde se pueda controlar ese desarrollo que muchas veces está desde el lado de la familia, pero si la familia no tiene los recursos, es muy difícil que ese niño pueda desarrollarse bien. Es decir, en el crecimiento, tú hoy me preguntabas, ¿no? ¿Cómo eso marca? Sí, va marcando porque se va armando una estructura, ¿no? Cuando hablamos de la estructura de personalidad, se hace en los primeros años, ¿no? Que además los niños son como esponjas, ¿no? O sea, todo lo absorben. Y si no tiene los cuidados básicos, ¿no? Donde bueno, haya hábitos en la familia, donde haya una buena alimentación. Si un niño durante el primer año de vida no recibe una buena alimentación, por más que yo, como se dice por ahí, lo pucheré después, no es lo mismo. No es lo mismo porque ese cerebro no se desarrolló, y va a tener un hándicap que lo va a acompañar toda su vida. Y desde el punto de vista social también. Entonces es importante que haya un control, ¿no? El control en salud, el control del niño, ¿no? que generalmente lo hace el pediatra, ¿no? Que se pueda hacer que se desarrolle al máximo sus capacidades, ¿no? Y que haya un control muy importante porque, bueno, son los ciudadanos del futuro. Del futuro, ¿no? Es algo que es como muy trillado, pero es la realidad, ¿no? Y hay un momento para hacerlo. Yo no lo puedo hacer cuando... Muchas veces sucede que cuando llegan a la adolescencia decimos, ¿pero qué pasó? Bueno, tendríamos que haber mirado 15 años antes qué pasó, ¿no? Muchas veces que lo vemos ya en el problema social de repente,
¿no? Pero hubo toda una historia en la cual se dejaron pasar cosas. Entonces, cada vez que hay una crisis, no es solo en ese momento. El resultado lo vemos después, ¿no? Porque, bueno, como decimos, se va estructurando y no es que puedo borrar cosas. Quizá, no hablando de esto de lo electrónico, bueno, yo a la máquina le puedo sacar ciertas cosas, al ser humano no le podemos sacar nada. O sea, todo lo que vive lo va a marcar, ¿no? Entonces es sumamente importante que el Estado esté presente en esos controles, esté presente en, no sé, por ejemplo, cuando, ¿no? La madre está en las primeras etapas, el padre está en las primeras etapas, es muy distinto que el niño que queda cuidado de muchos cuidadores, ¿no? Eso que hablábamos del apego es fundamental y eso implica que tienen que haber leyes para eso, ¿no? Y tiene que haber recursos del Estado para eso. Gabriela Fernández, por tu presencia y por todos estos aportes desde el ángulo de la psicología infantil en relación a quiénes somos y por qué. Muchas gracias por este rato. Gracias, un gusto. Un gusto, encantada de estar aquí. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando con Claudio Invernici a ver si nos tira algunas técnicas de manipulación. Ya venimos. Continuamos, y es el último bloque de esta letra chica filosófico especial y vamos a recibir a continuación a Claudio Invernici en su condición de publicista, porque la publicidad se mete con el alma, con quienes somos, con quienes queremos ser, con nuestros deseos, lo hablaremos con él. También en su condición de novelista. Vaya sí, para el novelista hay que indagar en las almas para llegar a una buena historia y a un buen manojo de personajes que interactúen. Recordamos que está en la calle con singular éxito. Hoy les recomendé a Asimov, ahora les recomiendo a Invernici. La última novela, El pasado es un montón de cosas inconclusas, que es la continuación, aunque tiene su valor independiente, de La memoria obstinada de Puerto Vírgenes. Claudio Invernici, bienvenido, querido, gracias. Muchas gracias por la invitación y a este tema, ¿no?, del software del alma. Yo decía recién que parecía como, aunque Dios es una trampa para la definición, pero como un oxímoron, ¿no? Porque software y alma son como, aunque no cumplan el rol de adjetivos, digamos, esa cosa tan borgiana de los seres, pareciera que fuera contradictoria, ¿no? Esa es la razón del título. Entre otras, sí. Además de que parece que producción está tomando vino del bueno. Sí, y eso también. Escuché al respecto cuando no estábamos en cámara. Sí. Hablar del vino de Estaban producción. recomendándolo. Sí, bueno, vos anotás y después me pasás también a mí, porque ellos son muy canutos con los nombres de los buenos vinos que hacen nacer estas ideas. ¿Te acordás por qué decidiste ser publicista? Digo, empecemos un poquito por ahí, no es una nota biográfica, pero rompamos creo enseguida. Me di cuenta en un momento que era publicista y que lo había sido desde que tenía 12, 13 años, cuando había armado una banda de rock and roll y antes de tener la banda armada, ya había inventado una fecha para tocar, ya había hecho unos afiches, ya lo había pegado unos eucaliptos que había al lado y cerca del liceo. Después eso se fueron, fui descubriendo a lo largo de mi vida una cantidad de acciones que tenían que ver con la comunicación y descubrí curiosamente tardíamente que era publicista y que la pasión por la publicidad estaba allí. Casi te diría que empecé a trabajar a los 24 años en publicidad, pero a los 27 en realidad fue que me di cuenta y dije, ¿cómo me gusta esto? Pero en el repaso me di cuenta que todo indicaba, porque además en aquella época éramos todos idóneos, no había universidad, no había facultad que te enseñara esto, y uno llegaba por casualidad, o porque dibujaba bien, o porque escribía más o menos, o porque tenía cierto olfato para los negocios. A mí me tocó la parte de que escribía más o menos y optó por ser redactor en publicidad. Claudio, en una entrevista con Montevideo Portal te preguntaron ¿qué consejo le darías a un estudiante de publicidad? Y vos respondiste que prepare el alma. Algo que tiene que ver con este programa. ¿Por qué? Pero antes de que me respondas, te voy a pedir que mires el siguiente video y después la seguimos. Ok. Two or three times in my life that I tried to do an idea, whether it be a film or a business, with the purpose of making money, it never made money.
It always failed. And yet, when I did things just because I loved them or because they were in the tradition of my family, like wine or food, when I did things that really came out of my soul, as it were, those, oddly enough, made lots of money. So what does that tell us? Is that this idea of trying to catch a great fortune by saying, I'm going to make a lot of money and I'll do it, I guess some people have done it. But I think it's more likely that things that you're passionate about, that you love, that you think about when you're really on vacation, or that even were hobbies, those are more likely to have this wonderful financial success as well as the satisfaction. Francis Ford Coppola, señoras y señores, y Bernisi. Entonces, el preparar el alma tiene algo que ver con la pasión, por ejemplo. Hay que ser mala para meterme a Coppola antes de Culpa de producción. hablar yo. La próxima hacerlo al revés. Le pasas el video a Coppola y le pedís que haga. Claro que sí. Yo cuando dije que prepararan el alma por distintas razones, porque se prepararan el alma para sufrir, para ser felices, para sentirse por momentos destruidos, para sentirse por momentos satisfechos, para sentirse realizados, para sentirse fracasados. Como en todas las cosas, el alma está sometida a las tormentas más impiadosas que te da la intemperie, o en este caso el propio mercado, para tener buenas ideas, para tener otras ideas que no lo son, para sentirte juzgado, para sentirte premiado, para todos esos avatares, digamos, que la vida te da. Pero además, que preparen el alma justamente para que la pasión exista. Y ahí es lo que está. Si no hay pasión, probablemente vayas a estar haciendo algo que no te terminó de conformar del todo, que no te terminó de gustar. Y estas cosas que te hacen pendular tanto entre sensaciones tan diferentes necesitan de la pasión para que vos las puedas hacer, para que las puedas realizar. Creo que el alma hay que prepararla siempre. Y en particular, en lo que me ha tocado en la vida, que ha sido la publicidad, y de lo cual estoy muy feliz de que así haya sido, hay que templarla en buenos hornos para no terminar, como dicen los americanos, burnout, ¿no? Para no terminar quemado, porque es una profesión exigente. Más en este marco en el cual la tecnología y toda la revolución científico-tecnológica nos ha preparado un embuste y una trampa en un momento del siglo, que nos obliga a aprender rápidamente otras cosas o a entrar en un proceso de aprendizaje de qué es lo que nos está deparando todo esto de una tecnología tan avanzada y que camina y se multiplica tan exponencialmente en sus posibilidades. Frente al avance y la creatividad tecnológica, vos sos un defensor, no es la palabra, pero te gusta resaltar la importancia siempre del contenido, sí, más allá del soporte, ¿no? ¿Cómo es esto en publicidad, en la relación de, fíjate qué tema para pedirte una respuesta breve, la relación entre el contenido y las emociones? Porque uno ve una obra de teatro y como un elogio le dice a los artistas, hicieron conmigo lo que quisieron, me llevaron para donde quisieron. Y bueno, la publicidad quiere emocionarte, pero finalmente para venderte. Sí. ¿Cómo es ese laburo, Claudio? A ver, yo creo que ese fue un tema que yo he conversado conmigo mismo a lo largo de toda mi carrera, pero que he terminado con un singular acuerdo, ¿no? Fíjate tú que yo siento que más allá de las ventas de mis clientes, si yo en la tanda he logrado que por 30 segundos la gente pasara bien en medio de ese bodrio tan monumental, he hecho bien mi trabajo. De 300, 400, 500, yo no sé la cantidad de campañas en las cuales estuve involucrado, pero hay 10 que me dejaron muy satisfecho. Trabajo cumplido. ¿Cuál es lo que siento que lograron un estatus emocional que lograron vincular? En este caso, no les llamamos consumidores, digámosle ciudadanos, la ciudadanía, con el producto y con la marca de un modo emocional. Tenía por ahí defendiendo, yo decía que bueno, que las cosas necesitaban alma, que los productos necesitaban alma, que a eso nos dedicábamos lo que yo llamaba
tal vez para excusarme cuando todavía no lo lograba hacer los poetas de los mercaderes, ¿no? A ponerme alma a las cosas. Y esto tiene una historia que es nosotros, los anunciantes, lo que hacen es tercerizar en los publicitarios las emociones. Ellos están en el territorio de la información. Hoy los publicitarios también estamos en el territorio de la información, porque esto se llama Big Data y se llama otro montón de cosas. Pero vamos a decirlo como lo decíamos hace quizás 15 años atrás. Ellos están en el territorio de la información, nosotros estamos, y ahí aparece como en el territorio de la emoción. Cuando ellos quieren que su producto, que probablemente sea producto parecido respecto a lo que es estrictamente informativo, a la competencia, necesita que alguien logre emocionar con esa marca, ¿no? Y ahí vienen nosotros, vienen a tercerizar esa emoción para que nosotros hagamos un vínculo con su producto, con la emoción del ciudadano o del consumidor. Luego, ese consumidor va a pasar la emoción que nosotros le dimos por el territorio de la información. Y va a decir, ¿me sirve esto que me están ofreciendo o no me sirve esto? Porque hay una tentación, en general, cuando se habla de la publicidad, a una mirada mefistofélica sobre esto. En primer lugar, yo te diría que no existe sociedad en el mundo, ni existió jamás en la historia de la humanidad y en todo el desarrollo de la humanidad, seres humanos que no quisieran venderle o ofrecerle cosas a otros seres humanos. Mira qué linda piel de oso que tengo, está bueno. Bueno, yo te la cambio por este colmillo. Mira qué afilado, necesito 2 pieles de las tuyas. O encontrarse en una feria romana, en una cosa que decía, fíjate vos, 2 siglos antes de Cristo, un cartel que todavía permanecía escrito que decía flores solo para enamorados. 2 siglos antes de Cristo ya había montado un marketing espectacular, había montado una estrategia, había identificado a su consumidor y había dicho flores solo para enamorados. Entonces, la historia de la humanidad, y no existe sociedad que no haga uso de la publicidad. Fíjate vos incluso hoy, esta transversalidad que nos han ofrecido las redes, con sus cosas buenas, sus cosas malas, no quiero llover sobre mojado, ha permitido que gente que hace dulces en su casa se haya transformado en un comunicador comercial, ¿no? Y haga unas mermeladas deliciosas con la mejor frutilla producida en la quinta de mi casa. Y saque fotos de esa frutilla y las decía, ¿no? La sociedad, los vínculos nos exigen comunicarnos de alguna manera comercialmente. Y para hacerlo adjetivamos cosas. La publicidad es un adjetivo de las cosas en sí misma, ¿no? Pero para mí no es un vaso de agua, es un vaso de agua fresca. De paso lo digo porque está muy bueno. Y voy a tomar un poquito. Y Claudio, en este sentido, y más allá de lo que es la adjetivación, cuando vos hablabas de esto de cómo es crearle el alma a un producto, porque en un punto cuando vos lo estabas diciendo yo sentía que como que es una función como de darle vida a un objeto inanimado. Mirá, te voy a contar una historia tremenda. Y sale mi parte de escritor, o dirían los americanos storytelling, ¿no? Parece una cosa que inventó Homero hace millones de años, pero los americanos tienen una virtud que le ponen nombres a cosas preexistentes. Y ellos empiezan a decir storytelling en un momento y todo el mundo habla del storytelling. Yo no, los publicitarios, la gente hace 30 años que contamos historias. No, yo decía que encontré quien me sponsorizara mis historias. Y te voy a hacer una para que veas el alma que tienen las cosas. Este domingo, en un almuerzo familiar, se empezó a hablar del mezuzá, que es un rito judío, es una costumbre judía, en las puertas de las casas como protección que tiene, en general lo que guarda son dos frases de la Torá, bueno, en fin. Yo soy judío por parte de madre, entonces le dije a Laura, mi señora, le dije, mira, voy a buscar en el cajón de mamá, que es en el cajón de la cómoda de mi madre que falleció
hace varios años, pero que permanece intocado, porque creo que había uno. Vamos a buscarlo. Voy con una llavecita, abro el cajón, y cuando lo abro, empieza a sonar el despertador de mi madre. Un despertador bellísimo en forma y bellísimo también por la música que tenía. Es el despertador que yo vi toda mi vida, que vi desde que nací, que vi desde niño. Y quedé contemplando aquello, no encontré el mezuzá, pero encontré el despertador que me avisó que estaba allí. Si nadie lo hubiera escuchado a ese despertador, probablemente nadie podría decir que ese despertador tenía alma, pero yo lo escuché. Soy yo, en todo caso, el que le pongo el alma a la cosa. Muy bien, te cuento esto, que es absolutamente real, y que bueno, que me emociona cuando lo cuento, porque es además un despertador muy particular. Su funcionamiento mecánico, evidentemente, había quedado en un momento allí que al mover el cajón lo activó, y aquellas cosas que se daban los tiempos analógicos, que vos lo conociste, vos, supongo que no, sí. ¿No? Que se le daba cuerda a las cosas, se activó. Yo soy el que le pongo el alma a eso. Y digo, ¿qué era? Mi madre, es el despertador, ¿qué es lo que me anunció que estaba allí? Poner alma a las cosas es contarle las historias a las cosas o inventárselas. Y bueno, y los publicitarios inventamos cosas que son las que rodean el producto. Es trampa, no, es información. Acá es información, es emoción, porque en el fondo creemos en la inteligencia de los consumidores, de las consumidoras. Ellos van a acceder por la emoción, van a llegar y van a comprar un agua fresca como la que ustedes me ofrecieron hoy. Pero si el agua no estaba fresca, van a dejarla de comprar. Los publicitarios, además de ponerle el alma a las cosas, disciplinamos la verdad en la publicidad. Fíjate que mi amigo don Francisco Piria decía en un folleto de 1911, que descubrí por casualidad en Tristán Narvaja, que lo tengo guardado en mi casa, que el agua del Cerro del Toro curaba el raquitismo y que tenía un producto que era la coñaquina, que era coñac con quinina, que producía ya, que curaba la tuberculosis. Sabandija, ¿no? Mentiroso. Si él hubiera consultado a un publicitario, ahora le decía, no, flaco, estás mintiendo. Y eso da para otro tema, pero cuando el tipo quiso ponerle el alma a estas historias, mintió. No se trata de mentir, se trata de contar historias que emocionan. Claudio Invernizzi, un placer, nos reencontramos en cualquier momento por los caminos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Ya se viene un nuevo capítulo estreno de Historia de la Música Popular Uruguaya a la pantalla de TV Ciudad en esta noche de martes. Mañana nosotros nos metemos con el tema Educación, Transformación en Debate. Muchas gracias como siempre por acompañarnos, que descansen y que tengan buenas noches.